Buenos días, tardes o noches, mi niña. Dependiendo de la hora que estés viendo. Pase bien. Eh, Miren, esta es la ficha que les está llegando en el CIA web. Recordemos la clase de ayer. Ayer hemos estado hablando específicamente de lo que era nomenclatura inorgánica. Y decíamos que para entender la nomenclatura inorgánica era importante entender qué era valencia. Y quedamos claros que valencia era la cantidad de enlaces que podía formar un átomo al unirse al otro. Otro punto que debíamos entender era el estado de oxidación. El estado de oxidación era específicamente la cantidad de electrones que un átomo podía ceder, compartir o recibir al momento de formar un compuesto químico. Y específicamente les voy a mandar en el CIA web también una pequeña hojita donde encontremos las valencias y estados de oxidación de los elementos químicos. Acá por ejemplo tenemos al de los metales, ¿sí? Con qué trabajan generalmente. Tenemos por acá los anfóteros, que son elementos que van a trabajar con dos características, como metal y no metal. Y fíjense, acá hay un ejemplo. Vamos a empezar los ejercicios con este ejemplo, ¿sí? Dice, hallar el estado de oxidación de un elemento. Y me ponen CO2. Vamos a empezar con ese CO2, ¿sí? Me piden hallar específicamente. El estado de oxidación del elemento CO2. Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Del CO2. CO2. Y me piden hallar el estado de oxidación del carbono. ¿Cómo determina el estado de oxidación? Tú tienes que entender, por regla, que el oxígeno siempre va a trabajar con estado de oxidación -2, o casi siempre. ¿Cuándo va a ser el único momento en que el oxígeno va a trabajar con +2? Cuando forme peróxidos. Pero este no es el caso, este no es un peróxido. Entonces vamos a ver, si yo sé que mi sumatoria de estados de oxidación deben ser a 0, entonces ya lo puedo resolver. Fíjate, acá se supone que hay un 1. Vamos a cambiar de colorcito para que entiendas. Acá se supone que hay un 1. Esto tiene que multiplicar con X. Y acá también tiene que multiplicar. Acá también se supone que hay un 1. Con este 1. Entonces sería 1 por X más 2. Acá ¿cuánto vale? Hemos dicho oxígeno. Oxígeno casi siempre su estado de oxidación va a ser -2. Entonces -2. Entonces por -2. Esto me tiene que dar igual a 0. ¿Cómo me quedaría? X 2 por -2. ¿A cuánto es igual? Ah, muy bien. ¿A cuánto es igual? A -4. ¿Sí? Esto es igual a 0. Entonces yo te pregunto, esta X para que me dé 0, ¿cuánto tendría que valer? Muy bien, +4. Si lo pongo +4 menos 4, me da 0. Entonces yo entiendo o diré que el estado de oxidación del carbono va a ser igual a +4. ¿Sí o no? Entonces ahí tenemos el primer ejercicio. ¿Sí? Veamos el segundo. Nos dice que NO -2. NO, nada más, el -2 es el que nos está dando. ¿Sí? NO. Vamos a ver. El siguiente ejercicio me piden hallar el estado de oxidación del óxido nitroso. ¿Sí? Entonces, tú ya debes saber que oxígeno trabaja con ¿cuánto? Muy bien, oxígeno trabaja con -2. ¿Sí? Por lo tanto, acá se supone que hay un 1 y acá también se supone que hay un 1. Entonces yo diré, acá es X porque es lo que me piden hallar. ¿Sí? Mi sumatoria, recuerda que tu sumatoria de estados de oxidación tiene que llegar a 0. Si tienes 2 por 1, -2, de acá estoy sacando 2
por 1 me sale negativo 2. Esta X, ¿cuánto valdrá si yo quiero que valga 0? Muy bien, tiene que valer positivo 2 menos negativo 2 es igual a, ¿cuánto? 0. Por lo tanto, el estado de oxidación del nitrógeno va a ser igual a positivo 2. ¿Verdad? Ahí tenemos. Listo. Bien, entonces, quedando claro cómo es que se determina el estado de oxidación de un compuesto, continuamos con la ficha, ¿sí? Nomenclatura. Dice, para nombrar los compuestos químicos inorgánicos, se siguen las normas de la IUPAC. ¿Qué es la IUPAC? La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta organización o esta unión internacional nos dicen cómo nombrar a los compuestos químicos. Por ejemplo, vamos a utilizar una nomenclatura sistemática, donde para nombrar el compuesto nos piden utilizar los prefijos mono, di, tri, penta, hexa, hepta. Por ejemplo, acá tenemos el tri, ¿por qué? ¿Por qué tri? Acá tenemos tri, ¿sí? A ver, un ratito, se movió. Tenemos tri, porque hay 3, ¿sí? Tri, de 3, acá está tri. De ahí viene óxido, por el oxígeno, ¿sí? De di, y este di, porque hay 2, cloro. Acá sería como es mono, ¿sí? Mono, porque hay 1, se supone que acá hay un 1, ¿sí? Óxido, por el oxígeno. De di, el di es yodo, ¿ven? Entonces de esta manera vamos utilizando los prefijos di, mono, di, tri, tetra, penta, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un compuesto que hace un rato hemos hecho, a ver, el CO2, ¿cómo se llamará este compuesto? Empezamos nombrándolo por este 2. El 2, ¿cómo se dice? Di. ¿No es así? Ahí está di. Que ahí sigue el oxígeno, dióxido de... Ya no lo voy a poner más nombres, simplemente lo voy a poner, si quieren le pongo monocarbono o simplemente carbono. ¿Sí? Ahí tienes. El dióxido de carbono. Probamos con otro, por ejemplo, el óxido áurico. Vamos a probar con el óxido. AU2 o 3. ¿Cómo se llamará este compuesto? Empezamos con este nombre. 3, que tendría que ser tri, seguido del oxígeno, que se le dice óxido, trióxido. De, acá sí, mira, fíjate bien, el 2 tenemos que mencionar que se le dice di, oro. Entonces tenemos el trióxido de di, oro. ¿Te das cuenta? Fácil, ¿verdad? Esa es la nomenclatura sistemática. Ahora vamos con la nomenclatura stock. Nos dice, este tipo de nomenclatura se utiliza cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de una valencia. Esta indica el final en números romanos y entre paréntesis. Acá, por ejemplo, el hidróxido de hierro 2. ¿Qué nos indica este hierro 2? Que al momento de formar el hidróxido, el hierro, su estado de oxidación era más 2. Eso es lo que nos indica, ¿sí? El hidróxido de hierro 3 nos indica que el hierro, al momento de formar el hidróxido, ha estado trabajando con su estado de oxidación 3, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Todavía no llegamos a esos compuestos, pero te doy un ejemplo. Vamos a utilizar el oro que hemos utilizado anteriormente. Por ejemplo, si yo quiero juntar este AU2 O3 y formar ese hidróxido, le tengo que sumar agüita. Yo al juntarlos voy a tener AU OH 3, ¿sí? Ese 3 que me indica la cantidad de electrones que el oro ha estado utilizando al momento de juntar y formar el óxido. Y el nombre sería, ¿cómo se llamaría? Vamos a ponerlo por acá. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Si estoy trabajando con 3 utilizando la nomenclatura stock, se llamaría hidróxido
hidróxido, muy bien, de oro. Y entre paréntesis voy a poner 3. ¿Sí? Hidróxido de oro 3. De esta manera se utiliza en la nomenclatura stock. Y la clásica vamos a utilizar el cuadrito que ayer hablábamos, ¿sí? Donde vamos a trabajar con estados de oxidación y vamos a utilizar los prefijos hipo-oso, oso, ico y perico. Por ejemplo, si mi estado de oxidación tiene solo, o mi elemento solo tiene un estado de oxidación, se utiliza la terminación o darle el nombre del elemento, nada más, no tengas problema. Cuando un elemento tiene, por ejemplo, vas a formar óxido y el nombre del elemento. Si tiene dos estados de oxidación, ahí sí. Para la menor utilizas oso, ve, está en la misma línea. Para la mayor utilizas ico. Si tiene 3, el menor será hiposo, el mayor será oso y el que es más grande, ico. Si tiene 4, el más chiquitito oso, el que sigue, el más chiquitito hiposo, el que sigue oso, el más grande ico y el mucho más grande perico o hiperico. ¿Sí? Este cuadrito es muy importante que te lo sepas. Tienes que aprendértelo de memoria. Entonces vamos acá, función óxidos. ¿Qué es la función óxidos? Es la unión de un elemento metal más oxígeno. ¿Sí? En el caso de los óxidos básicos que ves acá. Acá están, ¿eh? Óxidos básicos. Metal más oxígeno. ¿Sí? Es un óxido básico. Pero ¿se puede juntar un no metal con oxígeno? También. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Un óxido básico, entonces, mis niñas. Un óxido básico es la unión de un metal más oxígeno. Y las terminaciones que vamos a utilizar es la de dos valencias. Oso para la menor valencia e ico para la mayor valencia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo es que se forma un óxido básico? Vamos a formar los óxidos básicos de estos compuestos. Lo tienen en la ficha del ejemplo, pero vamos a ver cómo es que resultan, ¿sí? Me están dando el plomo, el hierro y el cobre. Vamos por partes, ¿sí? Me están dando el plomo y me están diciendo que sus estados de oxidación son 2 y 4. Me están dando también el hierro, lo voy a poner por acá. El hierro, con otro colorcito para poder distinguirlo ya. El hierro, y me están dando que su estado de oxidación es 2 y 3. Y por último me están dando el cobre, que lo voy a hacer de otro color también. Y me están diciendo que su estado de oxidación es 1 y 2. ¿Cómo es que formo? Y me piden hallar los óxidos de estos elementos. Recuerda, hace un rato te dije que para formar un óxido básico se necesita tener el elemento metal, que en este caso es el plomo, ¿sí? Y tengo que sumarle oxígeno. ¿Ok? Ahí tenemos. Esto es mi óxido básico. Y como resultado me tiene que dar mi óxido básico. Algo importantísimo, recuerda, acá tienes dos estados de oxidación. Por lo tanto, él va a ser oso y él va a ser ico. No olvides. Sí, vamos a trabajar primero con el 2. Voy a poner ahí el 2 y el oxígeno, recuerda que siempre trabaja con negativo 2. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Al momento de juntarse, al momento de unirse, el plomo le va a decir al oxígeno: oxígeno, yo quiero estar contigo y te comparto mi estado de oxidación. Y el oxígeno le va a decir igual: plomo, yo también quiero estar contigo y te comparto mi estado de oxidación. A eso se le llama intercambio de valencias. Por lo tanto, plomo va a pasar acá con el estado de oxidación del oxígeno, que es 2. Al momento de cruzarse se pierden los signos, ¿ah? Ya no se queda negativo 2. Pero tú sabes que este 2 que estoy poniendo acá en el plomo le pertenecía al oxígeno. Pero como se cruzaron, se queda con el oxígeno, ¿sí? Y acá el oxígeno también va a recibir el estado de oxidación del plomo, que también es 2. Entonces ya se formó un óxido. Ahora, cuando tú veas que los dos son pares
y los dos tienen necesariamente que ser pares, tú puedes simplificarlo, ¿sí? Entonces acá me quedaría 1 y acá 1. Y la fórmula final me quedaría PB, no le ponga el 1 porque se sobreentiende, O, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la nomenclatura clásica o tradicional, ¿sí? ¿Cómo se llamaría? Tienes que poner la palabra óxido, porque lo que has formado es un óxido. Óxido, y al plomo se le llama plumbo. Entonces tendrías que poner plum. Y la terminación, ¿con qué trabajé? ¿Con oso o con ico? Ah, muy bien, con oso. Y termina en plum, boso. ¿Te diste cuenta? Entonces lo que hemos formado es el óxido plum, boso. Vamos a formar el otro, ¿te parece? Listo, vamos a utilizar el plomo ahora, pero con su otra valencia, ¿sí? Más oxígeno. Y acá el plomo va a trabajar ya no con el 2, vamos a trabajar con el 4. Oxígeno siempre con negativo 2. Y esto me va a dar como resultado que intercambio de valencias. El plomo se quedaría con el 2 y el oxígeno se quedaría con el 4. ¿Los dos son pares? Sí. ¿Puedo simplificarlos? Sí. Tienen que ser pares para poder simplificar. Si no son pares, no los puedo simplificar. Simplificado, acá me quedaría 1 y acá me quedaría 2. Entonces mi fórmula final me quedaría plomo, ¿sí? 1, se sobreentiende que 1, y oxígeno 2. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Este compuesto se va a llamar óxido, muy bien, alguien lo dijo por ahí, muy bien, óxido, plum, y termino en ¿qué? Ico, muy bien. Entonces tenemos el óxido plúmbico, ¿sí? ¿Entendimos? A ver, hagamos del hierro y tú ya lo haces el del cobre, ¿ok? Vamos a ver el del hierro. Igualito, lo hacemos ya directo porque ya entendemos. Tenemos hierro. Vamos a trabajar con el positivo 2 más oxígeno, que siempre trabaja con negativo 2. ¿Cómo me quedaría acá? El hierro, intercambio de valencia, este 2 del oxígeno va a ir acá. Y el oxígeno, el 2 del hierro va acá. Entonces, ¿se puede simplificar? Sí, porque son pares. Y me quedaría el famoso feo. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Óxido, muy bien, óxido. Al hierro se le dice ferro. Fe. Y terminaría en ¿qué? Si es el menor, ¿qué es? Muy bien, es oso. Entonces tengo el óxido ferroso. A ver, con el otro. Hierro, muy bien. ¿Con qué trabaja? Con positivo 3. Más oxígeno, que siempre trabaja con negativo 2. Esto me va a dar como resultado hierro. Y este 2, fíjate bien, este 2 que es del oxígeno. Y oxígeno, acá se viene el 3 del hierro. Ahora acá, fíjate, ¿lo puedo simplificar? ¿Puedo simplificar acá? No, porque hay uno que es impar. Tienen que ser todos para poder simplificarlo. Basta que haya un impar, ya no se simplifica. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo me quedaría la forma final entonces? F2O3. ¿Cómo se llamaría? ¿Cuál sería el nombre? Muy bien. Óxido. Óxido. Fe. Y termino en ico. Férrico. ¿Verdad? Listo. Y ahí tenemos. Te dejo a ti a ver el cobre. El cobre se le dice cupro. ¿Sí? Entonces tendríamos cuproso y cúprico. ¿No es así? Entonces, a ver, a mí me piden hallar el óxido cuproso. Si termina en oso, fíjate bien, está terminando en oso, ¿con qué valencia? Muy bien, él es oso y él es ico. ¿Sí? Entonces, si me dice cuproso, yo tengo que entender que estoy trabajando con la menor valencia. Entonces pondré el símbolo del cobre estoy trabajando con positivo 1 y le sumo el oxígeno, que siempre es negativo 2. ¿Cómo me quedaría? Muy bien, el cobre con el 2 del oxígeno, porque hay intercambiado valencia, y el oxígeno con el 1, se sobreentiende. Entonces, ¿se puede simplificar? No, queda ahí el óxido cuproso. Y si yo quiero el óxido cúprico,
cúprico, ¿con qué trabajaría? Muy bien, con la valencia, con la mayor valencia del cobre. Entonces ponemos Cu, ¿cuál es la mayor valencia? Muy bien, positivo 2 más oxígeno negativo 2. Esto me quedaría como el cobre con el 2 del oxígeno, porque se ha intercambiado valencia, y el oxígeno con el 2. Ahora, acá sí puedo simplificar porque los dos son pares. Simplifico y me quedaría CuO, óxido cúprico. Sí hemos entendido, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Ahí te están dando en la fichita más ejercicios para que lo puedas ver, entender y desarrollar. Y vamos resolviendo los ejercicios de la hojita, ¿sí? Yo resuelvo los pares, ¿te parece? O los impares y tú los pares, ¿está bien? Voy a comenzar con el 1. Dice, hallar el estado de oxidación de los elementos marcados. Entonces, ¿cómo determino el estado de oxidación? Recuerda que cuando hemos hecho enlaces químicos, en la notación de Lewis, cada que nosotros poníamos la notación de Lewis, la representación, los puntos me indicaban la cantidad de electrones que un elemento podía compartir, ceder o recibir. Si acá el azufre tiene 2, significa que su estado de oxidación del azufre va a ser 2. ¿Sí? O que me piden el estado de oxidación, ¿verdad? Estado de oxidación. Ahora, positivo o negativo, ¿qué le va a ser más fácil al azufre? ¿Jalar 6 o ceder? Ceder, ¿sí o no? Más 2. Listo. El oxígeno 2. Ahí tenemos el O2. ¿Cuánto será en este caso del O2? Y me está dando acá que tengo que hallar su estado de oxidación. Recuerda que tu sumatoria de estados de oxidación tiene que ser 0. Si acá está 2, ¿cuánto tendría que ser para que llegue a ser? ¿Cuánto? Muy bien. 1, ¿verdad? Entonces, el estado de oxidación del oxígeno acá va a ser 1. ¿Sí? Y del flúor 2, ¿cuánto sería? Igual, 1. Del flúor 2 también 1. ¿Ok? Listo, ahí tenemos el primer ejercicio. ¿Entendemos? Lo borramos. Ok, vamos por el otro. Recuerda que los estados de oxidación, para que no te hagas problemitas, lo tienes en la tabla periódica. Vamos al ejercicio número 3. ¿Qué me dice el ejercicio número 3? Hallar el estado de oxidación del cloro. Y me están dando la fórmula Cl. Estoy haciendo el ejercicio 3, a ti te toca el 2. Cl2 O3. ¿Sí? Tú sabes que oxígeno siempre trabaja con negativo 2. Entonces, haz una fórmula sencilla. Acá tienes X, te piden hallar esto. Entonces sería 2 por X más 3 por negativo 2. Todo eso tiene que llegar a 0. ¿Por qué 0? Te vuelvo a repetir. Tu sumatoria de estados de oxidación siempre te deben salir 0. A menos que sea un ion. Ya te voy a enseñar cuándo es un ion, ¿sí? Cuando tiene un signo positivo o negativo todo. En este caso, simplemente es una molécula neutra. Entonces desarrollamos, ¿te parece? 2 por X, 2X. Más 3 menos 2 es igual a negativo 6. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Cuánto? Negativo 6. Todo esto igual tiene que llegar a 0. Entonces me quedaría X es igual a 6 entre 2. ¿Está bien? X es igual a 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es mi estado de oxidación del cloro? 3. ¿Sí? Entonces diré el estado de oxidación del cloro es igual a 3. Positivo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Listo. El 4. El 4. Te toca a ti. Yo hago el 5, ¿sí? Vamos a resolver el 5. Ejercicio número 5. Me piden determinar el estado de oxidación del aluminio en Al2O3. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Recuerda,
Oxígeno siempre trabaja con negativo 2. Me piden hallar esto. No lo tengo. Hacemos 2 por X más 3 por negativo 2. Todo esto me tiene que salir ¿cuánto? 0. Muy bien. Hacemos 2 por X, 2X. Más 3 menos 2 es 6. Es igual a ¿cuánto? 0. Me quedaría acá, si quieres, pásalo este 6 al otro lado para que te quede acá 2X, para que sea un rato si no me has entendido. Te quedaría igual a 6, ¿sí? Se cambia el signo. X sería igual a 6, este que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto me quedaría X es igual a 6 entre 2 a 3. Entonces yo diré que el estado de oxidación del aluminio es igual a positivo 3. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Bien, entonces sigamos con los ejercicios. A mí me toca el 7, ¿verdad? Entonces vamos, el 7. Me piden hallar el estado de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico. Mira, es fácil. Seguimos haciendo. Te doy un dato extra. Tú sabes que oxígeno siempre trabaja con negativo 2. Me piden del azufre, por eso le pongo el X. Y hidrógeno casi siempre va a trabajar con positivo 1. ¿Sí? Por no decir siempre, la mayoría de veces. Solo cuando forma hidruros, cuando se junta con metales, ahí recién cambia su valencia. Pero la mayoría de veces es positivo 1. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar. Acá tenemos 2 por 1, ¿verdad? Estamos sacando el hidrógeno más que X, muy bien, más 4, que esto es del oxígeno, por negativo 2. ¿Estamos bien? ¿Sí? Todo esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Por qué? Ah, muy bien, ya sabes, porque la sumatoria de estados de oxidación tiene que ser 0. Entonces vamos a ver, 2 por 1, 2, más X, y me quedaría 4 por menos 2, ¿a cuánto sería? A negativo, muy bien, a negativo 8, ¿sí? Entonces, ¿les parece si cambiamos? Todo esto tiene que dar a 0, me quedo con la X y acá puedo poner 2, que es positivo, menos 8, ¿sí o no? Solamente cambié de lado la X. ¿Cuánto me quedaría? ¿X a cuánto es igual? X sería igual a 6. Por lo tanto, yo diría que el estado de oxidación del azufre es igual a 6. ¿Sí? Yo lo hago de una manera más directa para ya no hacer esta fórmula. Por ejemplo, yo lo hago de esta manera. Fíjate, si acá tengo 4 por 2 es 8. Ya lo voy a hacer de otro colorcito para que me entiendas. Si acá digo 4 por 2 es 8. Y acá es menos. ¿Sí? Y acá ya tengo un 2 por 1, 2. ¿Sí? ¿Cuánto tendría que estar sumándolo acá para que todo me salga 0? ¿Cuánto tendría que sumar? Muy bien, 6, porque si o no, 2 más 6, 8, menos 8 igual a 0. Entonces yo digo que el estado de oxidación es 6. Pero eso es ya cuando manejes, cuando lo hagas directo. Si aún no manejas, haz toda esta formulita. Pero si ya lo entiendes así, yo lo hago de esa manera directa. ¿Se han dado cuenta? Listo, ¿qué ejercicio me toca a mí? Ya hice el 7, el 8, el 9. Dice, determina el estado de oxidación. Voy a borrar esto, sí, esta partecita. Vamos a borrarlo. Determina el estado de oxidación en la 9 del manganeso en HMnO4, ¿sí? Y me parece que ahí ya yo termino y tú terminas todos los demás ejercicios, ¿ah? Vamos a hacer 9. HMnO4, el manganeso, ¿ah? Ya tienes. Tú sabes que el oxígeno es ¿cuánto? Negativo 2, muy bien. Y del hidrógeno, positivo 1. Mira, si yo lo haría de manera directa, yo diría de la siguiente manera. Presta atención.
Si acá es ya 2 por 4 es negativo 8. Acá es negativo 8. Acá tengo un X porque no sé cuánto vale. Y acá tengo 1. 1 por 1 es 1. ¿Cuánto necesito para que sea 0? Muy bien. Tengo que sumar un 7, ¿sí o no? 1 más 7, 8. Menos 8 igual 0. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del manganeso? 7. Ah, ya, pero no has entendido. Vamos a hacerlo directamente. Acá se supone que hay un 1. ¿Sí? Entonces diré 1, que es del manganeso, más X, que no sé cuánto vale, que es lo que voy a ir, más 4, que es del oxígeno, por negativo 2. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 1 más X menos 4 por 2, 8, ¿sí o no? Entonces me quedo con la X por un lado. Me quedo con la X por un lado. X es igual a ¿cuánto? A... Muy bien. 1 menos 8 o 8 menos 1. X es igual a 7. Entonces diré que el estado de oxidación del manganeso es igual a 7 positivo. ¿Ya ven? Ahí tenemos. Entonces la 10 te toca a ti. La 10 te toca a ti. El 11, nombrar el producto. A ver, vamos a ver, acá no lo voy a hacer. Mira, nombrar el producto. Tú sabes, mi niña linda, preciosa, que esto es oso y esto es ico. Si acá está trabajando con 3, ¿con qué está trabajando? Con ico. Entonces sería óxido. ¿Por qué óxido? Porque está trabajando con oxígeno. Cobal. ¿En qué termina? ¿En qué termina? Muy bien, ha trabajado con el 3, cobáltico. Entonces, ¿cuál será? Óxido cobáltico, la D, ¿sí o no? La 12 te toca a ti. La 13 me toca a mí, que dice, a ver, nombrar. Ah, lo vuelvo a decir. Este es oso y este es ico. ¿Sí? Como está junto al óxido o al oxígeno, sería un óxido. Entonces sería el óxido. ¿Con qué trabajó? Para que me quede así 0. Con 3 me hubiese quedado el 3 acá en el oxígeno, ¿verdad? Ha trabajado con el 2. Date cuenta, ha trabajado con el 2. ¿Por qué? ¿Por qué ha trabajado con el 2? Mira. Voy a borrar esto para que entiendas. ¿Por qué ha trabajado con el 2? Para que simplificando te quede de esa manera. Fíjate. El hierro está trabajando con el 2 más el oxígeno negativo 2. Se juntan, le dice el hierro, oxígeno, yo te doy mi 2. Y el oxígeno le dice hierro, yo también te doy mi 2. Y ahí está, ¿lo puedo simplificar? Sí, ¿cómo me quedaría? El famoso feo. Entonces, el 2 es oso. Óxido ferroso. Entonces, ¿dónde está? Óxido de fierro, óxido hierroso. No es hierroso, es ferroso. Férrico, ferroso. Ahí está. El 14 te toca a ti. Y el 15 y el último me toca a mí. Entonces, vamos a ver. Nombrar. Ah, ya. Igualito. Este es oso y este es ico. Para que me quede así, ¿con cuál trabajé? Para que me quede así. Ah, igualito. A ver. Vamos a trabajar igualito. ¿Sí? El cobre, que se dice cuproso o cúprico, ¿con qué trabajó? ¿Con el 1 o con el 2? Con el 2, ¿sí o no? A ver. Más oxígeno negativo 2. El oxígeno le dice, cobre, yo te doy mi 2. Y el oxígeno y el cobre le dice el oxígeno, y yo también te doy mi 2. Como son pares, lo puedo simplificar y me quedaría CuO, ¿sí? Entonces eso es lo que nos pide acá, ¿ve? Nos pide ahí. Entonces es oso o ico, y ico porque es la mayor valencia. Entonces sería óxido, ¿cómo se llamaría esto? Óxido cúprico, ico porque es la mayor valencia. A ver, óxido carbonosio, óxido cúprico, cuproso, cobre, listo, cúprico. ¿Ven? Sencillo, ¿no? Y de esta manera, mi niña, vamos terminando con los ejercicios. Los demás ejercicios lo puedes resolver tú y me envías la respuesta. Si deseas lo puedes marcar así como lo he estado marcando yo. Y me lo mandas también a través del CIA Web, ¿sí? Ya nos están pidiendo que todos los trabajos sean entregados en esa plataforma. Entonces, de igual manera, el video y la ficha está subida al CIA Web. Entonces,
Hasta la próxima, mi niña. Espero hayas entendido. Cualquier pregunta está mi número de celular. Me puedes llamar. Me puedes mandar un mensaje por el WhatsApp. Y hasta la próxima, mi niña. Bendiciones. Adiós.